Google acaba de lanzar un cambio de diseño en los resultados de la versión móvil y en breve en los resultados de la versión de escritorio, de desktop, desde tu portátil. Y esto va a afectar de manera significativa al CTR, al click-through rate o a los clics que vas a ver en los resultados de o a las visitas que vas a conseguir con respecto a Google, con respecto al posicionamiento web. De hecho, te hablo sobre SEO, sobre posicionamiento web en mi podcast SEO para bloggers, que te recomiendo también que escuches. Soy Borja Girón, soy consultor SEO de marketing digital y hoy voy a hablarte sobre este nuevo cambio de diseño y qué es lo que va a implicar. Lo primero, vamos a ver, te he dejado en mi cuenta de Twitter, @BorjaGirón, y en las notas de este episodio, si me estás escuchando a través de Spotify o de Apple Podcast, si haces clic por allí, no sé exactamente dónde lo vas a ver, pero te salen ahí todos como si fueran la escaleta de este episodio donde ves los puntos básicos que te voy a comentar a continuación y abajo vas a ver el enlace, la URL a mi cuenta de Twitter, donde puedes ver una captura de pantalla o bueno, una fotografía donde se compara la versión anterior a la versión nueva, para que veas un poco los cambios que implican. A primera vista no parece muy significativo, pero realmente estos pequeños detalles, ya te he hablado sobre pequeños detalles, bueno, no te he hablado aún sobre pequeños detalles, de hecho, en el podcast de Triunfa con tu blog, escúchalo también, si te gustan estos episodios, te gustará el podcast Triunfa con tu blog, hablaré en breve, en futuros episodios, sobre los pequeños detalles y cómo afectan significativamente a los resultados de nuestro negocio online para conseguir más ventas, más visitas, más conversiones, etc. Muchas veces la clave está en muchos pequeños detalles. Bueno, volviendo al tema de hoy del cambio de diseño, que ya puedes ver en tu móvil, seguramente ya lo estés viendo si haces cualquier tipo de búsqueda. También podrás ver en muchas ocasiones, no para todos los podcasts. Crearé a lo mejor un episodio hablando sobre esto en mi podcast de SEO para bloggers, hablando sobre SEO para audio o SEO para podcast, que ya habla un poco sobre SEO para podcast, pero me centraba más en los resultados, por ejemplo, en Apple Podcast, cómo salir primero, en iVoox, cómo conseguir salir en los resultados de los buscadores de las aplicaciones de podcasting o webs para podcast. Y voy a crear un nuevo episodio hablando sobre SEO para audios o SEO para podcast, pero en Google, en los propios resultados de Google, porque ahora mismo ya empieza a ofrecer esta funcionalidad. Entonces va a ser algo muy interesante. Incluso en el podcast, en marketing digital para podcast, si tienes un podcast o estás pensando en crearlo, también te recomiendo que escuches ese podcast. También puede que toque este tema. Bueno, entonces, ¿qué cambios hay? Básicamente son varios puntos que, como digo, no parecen muy importantes, pero sí que lo son. A partir de ahora, si haces una búsqueda en Google, sobre todo si lo estás buscando desde tu móvil, porque la versión de esto todavía no ha salido, o cuando estés escuchando esto a lo mejor ya está en el aire, ya vas a verlo, ha habido un cambio en el que se va a mostrar el famoso favicon. ¿Qué es esto? Bueno, el favicon es un icono que nosotros metemos en nuestra página web y que sale si estás en cada una de las pestañas de Google Chrome, pues arriba te sale una imagencita en pequeñito. Básicamente es eso, esa imagencita, esa imagen que si buscas cómo crear tu propio favicon, te lo dejo en las notas del episodio, pones favicon y hay distintas herramientas que te permiten crear como una especie de icono para que tu marca que represente a tu marca. Entonces este icono ahora mismo va a salir lo primero. Dentro de los resultados de móvil, hace ya un tiempo, Google lo que hizo fue separar cada resultado como en una especie de tarjetita. Si te fijas, tiene como una especie de tarjeta con su recuadro, de forma que cada resultado se diferencie el uno del otro. Y esto ha permitido que ya no haga falta una línea de separación que se ofrecía antes teníamos el título, la URL o lo que conocemos como miga de pan, que es como la ruta donde está, por ejemplo, la ruta sería inicio, el nombre de la categoría y el título a lo mejor del artículo, o si tienes varias categorías se ponen ahí, aparecen. Si no tienes esta miga de pan, que debes tenerla dentro de WordPress, puedes utilizar algún plugin, o si tu propia plantilla está optimizada para SEO, como te cuento en una de las lecciones del curso de WordPress de triunfacontublog.com, ahí ves un montón de plantillas optimizadas para SEO y es gratis esta lección, la lección 10,
creo que es la lección 10 del curso de WordPress. De hecho, el curso de WordPress básico es gratis completamente, sin necesidad de registrarte. Te invito a que accedas y veas las mejores plantillas optimizadas para SEO, porque en muchos casos es mejor que la cambies lo antes posible y así verás cómo los resultados de tu negocio, de tus visitas, se incrementan notablemente. Obviamente hay que saber hacerlo, hay que hacerlo paso a paso y ahí te dejo varios tutoriales y esta lección, como digo, es completamente gratis. Vale, bueno, entonces, esto es algo también que va a afectar. ¿Por qué? Bueno, antes teníamos, por así decirlo, el título de esta página en los resultados que vayamos viendo, ya sea que vayamos viendo en Google, ya sea nuestra página de inicio, un artículo, una categoría, lo que fuera, sale el título, lo que es para nosotros la etiqueta title, que debe corresponderse, como ya te cuento en el podcast de SEO para bloggers y en los cursos de SEO, que debe corresponderse en principio la mayor parte del texto con nuestra etiqueta H1, y esto estaba primero el título y después la URL, después la descripción y luego ahí salen integrados pues algunas imágenes, los llamados contenido enriquecido, el llamado contenido enriquecido que puede salir luego, salen unas estrellitas o salen imágenes o sale algún vídeo, dependiendo del contenido que tengamos nosotros, pues salen en un orden u en otro, como elija también Google en muchas partes. Pero si no tenemos, por ejemplo, el tema de las valoraciones en cada uno de nuestros artículos, con el plugin YASR, YASR, que es gratuito, pues por ejemplo no saldrían las estrellas que llaman mucho más la atención a la hora de que la gente haga clic en un resultado tuyo o en el de la competencia. Por tanto, esta parte sigue siendo clave esta parte y además también la etiqueta meta description sigue saliendo igual. Ahora te comentaré algunos truquitos para mejorar el CTR, que es que la gente haga más clic en tus resultados, por ejemplo, estando en la misma posición, para conseguir subir posiciones gracias a que, pues que la gente haga más clic, Google vea que haya más interés en tu resultado y así te suben posiciones. Vale. Bueno, hoy estamos hablando de SEO, de posicionamiento web, que es una estrategia básica dentro del marketing digital. Vale, entonces ahora vamos a ver, como digo, volviendo al tema de lo que estamos viendo ahora, de lo que vamos a ver en los resultados de Google, o lo que estás viendo ya en los propios resultados, el favicon, este icono. Después va a salir una línea, en la misma línea sale el favicon y a la derecha sale la ruta, la URL, que antes estaba al revés el orden. Me parece un poco raro, ¿no?, que salga en este orden. No sé por qué este cambio, o si acabarán volviendo al formato anterior, que esto es muy típico de Google, pero bueno, más que nada yo creo que lo están haciendo o han hecho este cambio porque en inglés este recuadro del favicon, cuando haces publicidad con Google Ads, van a poner un ad, de publicidad. En español lo han cambiado esto por anuncio, lo cual hace que, al ser dos palabras en inglés, es como si fuera el favicon y mucha gente va a interpretarlo como que es el favicon, este icono de una página, y no va a saber distinguir lo que es un resultado natural de SEO, de posicionamiento llamado orgánico, con un resultado que la gente ha pagado a través de Google Ads. Entonces, o antes se llamaba Google AdWords. Entonces van a conseguir, por una parte, más clics la gente que invierta en Google Ads. Por otra parte, la gente va a estar más confundida, no va a saber si es un resultado natural y va a haber, por tanto, más clics. Va a generar más ingresos a Google e incluso más clics, vas a gastar más dinero con Google Ads y en la mayoría de los casos seguramente veas mejores resultados en tus campañas. Pero bueno, esto ya está por determinar. ¿Y qué más cosas? Bueno, el favicon, esta línea que te comentaba, que tenía una línea de separación entre estas dos partes y luego la descripción o el rich snippet o los contenidos enriquecidos de estrellas, de cosas que podemos ir añadiendo, la han quitado. Han quitado una línea de separación entre el título, estaba el título, la URL y después la descripción y el resto de cosas. Una línea gris clarita. La han quitado. Como te he comentado al principio, ya no tenía sentido porque, o bajo mi punto de vista, ya no tenía sentido esta línea de separación porque ya están sacando como las tarjetas, ¿no?, como una especie de tarjetita que separa cada uno de los resultados. Bueno, y luego también han hecho un cambio de color en lo que es la URL. Ahora mismo la URL, sabes que, te he comentado, sale el favicon y la URL a la derecha.
Antes salía la URL abajo y en verde, y ahora la han puesto en negro, de forma que, se diferencian menos los resultados, porque antes solo simplemente viendo este color distinto, porque antes, los resultados son en color negro. Voy a verlo exactamente, a ver si lo tengo por aquí. No lo tengo justo aquí la imagen, pero básicamente era todo colores negros y grises en los resultados, y un verde que llamaba la atención, de forma que nos permitía diferenciar si nos alejábamos un poco cada uno de los resultados. Ahora mismo ya lo han quitado este color y lo han puesto negro, por tanto está todo como más integrado y no diferenciamos casi apenas, como digo, los anuncios. Son más difíciles de identificar. Por tanto, punto 1, favicon. Punto 2, adiós a la línea. Punto 3, cambio del orden de título con URL. El hecho de la URL sale o la ruta o la llamada miga de pan. Punto 4, el cambio de color del texto de la URL. Y punto 5, anuncios más difíciles de identificar. ¿Qué implican estos cambios? Que parecen que son pequeños cambios, pero que a Google seguramente les reporten millones de euros. Más importancia del favicon y de la URL, ya que pasan a un primer orden, pasan a la zona superior. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta esto. Y este favicon nos va a permitir cambiar o jugar con él para intentar mejorar el CTR, o poner un favicon, este mini logo nuestro distinto, optimizarlo, mejorarlo. Por tanto, si tienes una web donde generas favicons, seguramente se disparen las visitas durante los próximos días o meses. Las mayúsculas en la primera letra de cada una de las palabras del título también son muy importantes, incluso poner mayúsculas a alguna palabra entera. Yo lo hago, esta técnica la utilizo muchísimo para llamar más la atención. No puedes utilizar mayúsculas en todo el título, en toda la etiqueta H1, en toda la etiqueta title, pero sí a lo mejor en una o dos palabras dentro de esta frase, de estas palabras clave optimizadas para salir. De nuevo, tengo un curso gratuito de SEO, si quieres, en borjagirón.com/gratis. borjagirón.com/gratis, tienes un curso de SEO completamente gratis, y luego tienes el curso intensivo con un montón de vídeos especificado y mucho más entrado al detalle. De hecho, SEO para no SEOs. Si quieres ser experto en SEO te vale, pero yo en lo que me centro es gente que no es experta en posicionamiento web y que quiere salir en los resultados de Google y conseguir más tráfico gratis, entre comillas, obviamente, porque hay un trabajo detrás. Y lo tienes dentro de triunfacontublog.com. Tienes ahí un par de lecciones completamente gratis para que veas cómo es el curso. Vale. Entonces, las mayúsculas en la primera letra o incluso en alguna palabra específica, la optimización de la etiqueta o del meta description, que es como la descripción que vas a ver dentro de los resultados de Google. Ahí podemos poner algún icono, hay que utilizarlo bien, esas palabras clave, para que la gente incentive el clic, o para que incentives el clic y que haga clic la gente. Entonces hay que utilizar algunas técnicas que comento en una de las lecciones del curso de SEO de triunfacontublog.com. Y aquí un plugin, una extensión, un plugin de hecho de WordPress es Yoast SEO, que tienes que utilizarlo. Yoast SEO es una herramienta que nos ayuda con el SEO, no es la herramienta que hay que utilizar para el SEO. Nos viene muy bien, pero el SEO es muchísimo más. Hay que saber escribir, hay que saber convertir, hay que saber utilizar qué palabras exactamente en cada título, etcétera. Estudios. De esto hablo en el podcast de SEO para bloggers. Pero Yoast SEO es un plugin con opción gratuita, que es el que utilizo yo, y que nos va a ayudar a, por ejemplo, meter esta descripción, a optimizar el título, etcétera. Por tanto, ¿qué más cosas? Para Google, más ingresos, más clics en los resultados de Google Ads, por tanto, más ingresos para Google, más gasto para los usuarios, que al final, en principio, verán que los resultados llegan antes, aunque gastes más dinero. Resultados menos naturales, porque ahora mismo ya diferenciar, aunque en español pone anuncio, y lo diferenciamos, y en inglés pone ad, que también se diferencia, pero al ser solo dos palabras y estar justo en la zona del favicon, es más difícil identificar los resultados naturales de los pagados. Ahí está. Y luego más opciones también tenemos ahora mismo para mejorar nuestro CTR, nuestro click-through rate, o la tasa de clics por visualización, y de forma que si salimos tercero, cuartos, quintos, sextos en los resultados de Google, podemos intentar, mediante distintas técnicas, como por ejemplo optimizando el favicon, o las técnicas de siempre que te comento también en cómo mejorar los clics y todo esto en una de las lecciones del curso de SEO de triunfacontublog.com. Básicamente es haciendo lo mismo, teniendo los mismos resultados, como optimizar los clics y conseguir más visitas, que de hecho es algo súper potente, y te recomiendo que veas esta lección del curso de SEO de triunfacontublog.com, porque puedes incrementar tus visitas y tus resultados, tus ingresos prácticamente de la noche a la mañana.
Vale, y luego por otra parte, no se lo he comentado antes, está el tema de los audios, de los resultados de Google Podcast, que ahora mismo ya están por lo menos en algunos podcasts americanos y en español seguramente llegue en breve. También va a afectar a lo que son las visualizaciones. Bueno, las visualizaciones, el nuevo diseño de Google que irá metiendo en distintos países a lo largo de este año 2019. Así que bueno, también hablaré seguramente sobre esto. Bueno, ya lo he comentado al principio, de hecho sí, en el podcast de SEO para bloggers y en el podcast a lo mejor seguramente de marketing digital para podcast. Te recomiendo que crees un podcast. Si no sabes lo que es un podcast, bueno, sabes lo que es un podcast porque es lo que estás escuchando, aunque seguramente lo estés escuchando a través de Spotify. Hay otras aplicaciones que están más diseñadas, o en principio estaban más diseñadas para escuchar este tipo de audios, como por ejemplo Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, etc. Ahora Spotify, que se ha metido, y de hecho muy fuerte, en este nuevo mundo del audio, de los episodios de audio o de los podcasts, comprando incluso Anchor, una plataforma con la que yo utilizo para algunos de mis podcasts. Bueno, y también aprendemos que Google cambia constantemente, como estamos viendo, y seguramente este no sea el único cambio que haga y vuelva a lo mejor a cambiar y poner el título arriba, abajo. Lo importante es ir viendo que van cambiando las cosas, ir optimizando nuestros resultados para conseguir más beneficios y poder ayudar a más personas. Muchísimas gracias de nuevo. De nuevo te dejo en las notas del episodio el enlace a la foto para que veas un poco el cambio de diseño. Puedes verlo tú ya mismo, porque en la versión móvil no sé, por lo menos aquí en España, en Estados Unidos y seguramente en otros países ya lo estemos viendo todos. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por compartir este episodio, por hacer una captura y compartirlo a través de Instagram, mencionándome en una de tus historias, mencióname @BorjaGirón, y yo también podré compartirlo para dar a conocer tu cuenta y hacernos entre todos crecer y ayudar a más personas. De nuevo, si te gustan estos episodios, también lo estás escuchando a través de Apple Podcast, puedes dejarme una reseña, una valoración, si puede ser de 5 estrellas, muchísimo mejor, para que también me motives a mí y pues pueda seguir creando nuevos episodios. Gracias por compartir, por estar aquí al otro lado y nos seguimos escuchando. Sigo creando contenido para ayudarte. Hasta pronto.